¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli, la laca. ¡Ay, la Caneli! Muy buenas, bienvenidas una semana más a Ayla Caneli, vuestro podcast travesti y un poquito de historia LGTB, de cine, de series. Y hoy tenemos una invitada también muy especial que viene directamente del cine, del documental, y que además nos viene a presentar a un personaje que está bastante olvidado, pero que es uno de los grandes de las letras de este país. Ya sin más dilación os presento a Laura Ochman. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, documentalista, Ujú. tienes varios trabajos ya a tus espaldas y acabas de estrenar o se va a estrenar ya. No sé si ahora mismo cuando saldrá el podcast, pero vamos, puede la gente ya estar preparada para Un hombre libre. Ujú. Cuéntanos un poco qué es Un hombre libre. Bueno, pues Un hombre libre es un documental que explora la vida y la obra de Agustín Gómez Zarcos, un escritor todavía bastante desconocido en nuestro país, pero muy reconocido en Francia. Es un autor almeriense, andaluz, nacido en plena posguerra y que, bueno, pues debido a la censura franquista, tiene que irse a Francia, pues porque no podía expresarse, no podía hablar, no podía representar sus obras. Y allí se convierte en un grandísimo novelista, en una primera figura de la cultura y de las letras francesas, mientras que en España su nombre permanece en el silencio absoluto. Sigue estando desconocido prácticamente, porque han pasado ya 50 años, ¿no? de la muerte de Franco y todavía seguimos sin saber quién fue Agustín Gómez Arcos. Sus novelas empezaron en 2006, creo, a publicarse, Sí, a pero traducirse. todavía no están todas traducidas en español, cuando en todo el mundo, porque no solo en Francia, sino que se ha traducido a otros países, ha sido top ventas. Sí, bueno, sus novelas están traducidas a más de 12 idiomas. Ujú. Hay gente que me dice, bueno, pues yo lo leí en Londres, unos amigos míos me lo recomendaron, que vivían en Londres me lo recomendaron y tenían la edición inglesa. Bueno, en Francia cuando le decía, ¿no? Que estaba haciendo un documental, que, que se está volviendo a hablar ahora en España, después tengo que yo, no, no se Se está está volviendo, se empezando. está empezando. Y flipan realmente porque aquí en España a veces se le dice, no, autor maldito. Digo, autor maldito no era un autor que vendía muchísimo, que sus Sí, obras se editaban en ediciones de bolsillo, que estaba en todos los programas culturales de la televisión, de la radio. Lo que pasa es que en España no interesaba. claro. ¿Tú cómo llegas? ¿Cómo conoces tú a Agustín? Pues yo lo conozco no hace muchos años a través de una compañera de María Díaz Valderrama, que es co-guionista del documental. Además, ella es periodista, es andaluza, pero vive en Francia. Y claro, ella ahí, Ya le claro, oía, ¿no? Ya. claro, claro. Entonces ella es la que me pone en la pista de Agustín y yo me da curiosidad, me compro el cordero carnívoro, nada menos. Yo creo que todo el mundo empezamos un poco por ahí Sí, ¿no? directamente, Además, que es lo más fuerte, por yo lo creo. fuerte, claro, ¿no? No va la marcha. Y cuando lo leo, claro, pues me explota la cabeza. O sea, digo, qué barbaridad es esto. No he leído algo así nunca. Y claro, yo en ese momento acababa de estrenar mi documental sobre Antonio Machado, Los Días Azules, estaba escribiendo el guión de María Lejarraga y yo decía, no, ya después de esto yo no voy a hacer más documentales de escritores porque ya que pesada, sabía hacer otra cosa. Pero claro, cuando me encuentro eso, digo, bueno, es que no es solo recuperar a Agustín, que ya sería un acto de justicia, ¿no? Sino que al final ahí había un montón de temas Sí. que a mí me interesan un montón, que estaba el tema de la memoria, el tema de las voces que han sido silenciadas, que han sido expulsadas de este país, em, y además con una intención, ¿no? Ujú. Y el tema de los silencios, al final hay una historia de cómo el silencio también nos condiciona y también nos construye, individualmente como colectivo. Ujú. Entonces, bueno, es estas cosas que al final el cuerpo te dice que esto es para ti. Hay que hacerlo. Hazlo. También hablando de María y de Antonio Machado, son temas que el exilio también son cosas que sufrieron estos personajes y que al final tú has tratado mucho. Y también me llama la atención al ver justo además los tres documentales juntos, el tema de la educación, Mm. que es una constante también, como Antonio Machado es de estos fundadores, ¿no? Que fundan esta especie de educación libre. María como que continúa esa estela y Agustín, por suerte, un poquito a escondidas,
logra entrar dentro también de esta órbita. ¿Cómo trabajas tú ese momento de Sí. encontrar esas similitudes entre los tres personajes también? Pues fíjate que ahora que lo dices, sí que creo que hay como una línea, ¿no? Que los une a los tres y casi que a veces me parece que es como una trilogía de la memoria. Total. ¿Sabes? Sí, sí, y es bonito lo que estaba diciendo sobre la educación, ¿no? Porque en Antonio Machado él se educa en la institución libre de enseñanza, María Lejárraga también, y como es maestra, enseña a sus alumnos siguiendo los métodos. Y Agustín, que ya nace en la posguerra y el franquismo elimina completamente la educación, la institución libre de enseñanza, tiene la suerte de tener a una maestra, Celia Viñas, uno de esos restos, ¿no? de la República, que en secreto aplica los métodos de la institución y es la que despierta en él esa vocación literaria, artística. Y me parece muy bonito porque creo que el documental habla también sobre la identidad de España y cómo esas ausencias han construido esa identidad, ¿no? Ujú. Y muchas veces se habla de patria o se apropian esa idea de España, pues una parte de la población que tiene un concepto muy cerrado y en el que no caben otra serie de personas, ¿no? Pero sin embargo, yo cuando hacía el documental de Antonio Machado, veía que en ese tiempo ser patriota era otra cosa, era ir con las misiones pedagógicas a llevar las bibliotecas por las aldeas más escondidas, era llevar reproducciones de los cuadros del Museo del Prado, era llevar el cine. Eso era Esto amor de por tu hacer país, experiencias. amar tu cultura, el pretender que todo el mundo tuviera acceso a la educación. Y ahí me parece que hay una idea de España que yo creo que hay que reivindicar, de la que yo personalmente sí me siento heredera, Ujú. y que Agustín reivindicaba mucho, y eso me encanta. Él tiene esta frase no tan contundente que yo cuando la escuché dije, no, es que el documental es esto, ¿no? Que dice, no, España soy yo. Y me encanta, es como, aunque pretendáis echarme físicamente, pero también echarme de participar de esta identidad, de este relato, no lo voy a permitir. Esto Total, también es mío. Y me totalmente. encanta. Es muy heavy en ese sentido, como él también, aún en exilio, siguió estando como un poco aferrado a esa idea de España y todas sus novelas al final tratan Mm. sobre lo que ha vivido, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es que en ningún momento quiso nacionalizarse francés, sino que permaneció nacionalizado español, aunque por lo visto el gobierno francés sí que le dio todas las Sí, facilidades para que lo hiciera, y era esa forma de aferrarse, ¿no? A esta sí, idea. de no resignarse a que te Ujú. expulsen. Como, no, no, esto no os pertenece a vosotros, esto me pertenece a mí también. Totalmente. Y en mí me parece que es interesante, ¿no? Ese ejercicio que todavía podríamos hacer de reapropiación de la idea de España, de nuestros símbolos, bueno, de ese concepto, ¿no? Que es mucho más amplio que el que tienen los que pretenden apropiárselo. Claro, Entonces, a mí esta rebeldía de Agustín en ese sentido de no voy a permitir, aunque me hayas tenido que ir, aunque me hayáis echado, esto sigue perteneciéndome. Y en ese sentido no me voy a callar. Voy a seguir hablando y voy a seguir escribiendo y voy a hacer que todo eso que queréis expulsar del relato siga vivo en mis libros. A totalmente. mí eso me parece maravilloso. Hola, soy Alberto y estoy muy contento de tener esta participación en Ayla Canelli, porque para mí Agustín Gómez Arcos es uno de los escritores más importantes de la literatura española, aunque haya sido bastante desconocido hasta ahora. Y bueno, yo llegué a Agustín Gómez Arcos por primera vez con El Corredero Carnívoro, que yo creo que es con el que llegamos casi todos. Acabé enamorado de su literatura y además la historia que cuenta es una historia muy rocambolesca que no estamos acostumbrados a ver en pantalla. Yo, o sea, en pantalla, en un libro. Nunca había leído algo igual y entonces eso me abrió la puerta a descubrir otras novelas de él, como puede ser Ana No o María República. Dos historias maravillosas protagonizadas por mujeres y que siempre cuentan con un aire como muy mágico, pero a la vez muy oscuro, muy sombrío y que es muy interesante dentro de la literatura de nuestro país y sobre todo de un escritor LGTB.
Así que animo a la gente que todavía no le ha leído a que le lea. Yo todavía me quedan cosas por leer de él y tengo muchas ganas de hincarle el diente al libro de teatro, del teatro inédito de Agustín que han publicado hace poco la editorial Cabaret Voltaire. Así que nada, porque tiene obras de teatro muy maricas y muy divertidas por lo que me ha contado mucha gente. Así que, bueno, disfrutad de Agustín Gómez Arcos. Hola amiga, antes de nada muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast una vez más y qué mejor opción que para hablar sobre Agustín Gómez Arcos, ¿no? Yo descubrí a este autor con El Cordero Carnívoro y flipé porque nunca me había encontrado algo tan punky, tan bien escrito, tan transgresor, tan anticlerical, tan polémico, tan loco. Y me voló bastante la cabeza. Recuerdo como sentir incomodidad, pero a la vez no podía parar de leer. Y como a muchos nos ha pasado, pues entras por un libro a un autor y quieres leer absolutamente todo lo que haya publicado, ¿no? Y ya a partir de ahí pues ya me enteré de la historia de este autor, ¿no? De todo el tema del exilio, de por qué habla de España, de la forma que habla de España y de su historia, ¿no? De ahí pasé a leer Anano y Anano me pareció un mazazo, como seguramente le haya pasado a mucha gente, de que lloré tantas veces y tan fuerte leyendo ese libro, pero aún así de esto que lo lees y te compensa, ¿no? Todo el llanto y toda la mala sensación y la pena que tienes dentro por leer unos personajes tan dignos dentro de todo lo que les está pasando. Me gusta mucho participar ahora en este podcast porque, como os digo, estoy en esta búsqueda y en esta necesidad de leer absolutamente todo sobre él. Y ya llevo una temporada que no leo nada que no sea él hasta que me haga con todos, ¿no? Como las bolas de dragón. Ahora mismo estoy en la mitad de leerla en Milagrada y me está gustando muchísimo. Me gusta muchísimo la forma que tiene de hablar sobre mujeres y de cómo escribe personajes femeninos este hombre, que es algo como bastante importante para mí a la hora de entrar en una lectura. Y nada, pues estoy deseando leer mucho más y sobre todo estoy deseando ver el documental, que ya lo veo, nada, la semana que viene. Así que nada, un besito y otra vez mil gracias por permitirme hablar otra vez aquí. Besito. Hola oyentes de la Canelli. Yo vengo a recomendaros encarecidamente que leáis a Agustín Gómez Arcos. Para empezar, porque lo que vais a encontrar en sus libros es la cara B de la historia de nuestro país, un relato que apenas se ha explorado. Pero ya no solo es lo que está escrito, sino cómo está escrito. Son novelas muy entretenidas, son novelas con una carga irónica súper fuerte y es literatura de primer nivel. Así que si no habéis leído nunca nada suyo, abrid uno de sus libros y vais a flipar. Él comentaba cuando hablaba del cordero carnívoro que era su forma de destruir el sistema desde dentro, ¿no? Un poco. Tal cual. ¿Crees realmente que estaba España preparada en ese momento, en los 70, sobre todo, ya que es cuando él empieza a publicar, para recibir estos libros? Para el Cordero Carnívoro, desde luego, no, pero ni ahora pienso. O sea, o sea, eso me lo decía Almodóvar, ¿no? Dice que intentó algunas veces adaptar, a llevar al cine, Sí. ¿no? El Cordero Carnívoro y decía, es demasiado fuerte, no se puede hacer todavía. Y todavía me parece que es Es muy muy heavy, sí, sí, heavy. sí, sí. Sí, sí, no, desde luego no estaba preparada, pero yo creo que para eso sirve la literatura, bueno, el arte en general, ¿no? Para incomodarnos a veces, para removernos y para agitarnos, eso es lo interesante. Totalmente. Él empieza, claro, a ver, que decimos que se va al exilio, pero él se va al exilio un poco, no como se fueron, por ejemplo, María o Ujú. Antonio, que iban huyendo de la guerra, sino porque él ya aquí en España, él intenta empezar su propia producción teatral, sobre todo, que es lo que empieza al principio, pero ve que se le hace imposible debido a la censura, que yo creo que sería otro de los temas que también sobrevuelan constantemente a Agustín. Claro. Em,
¿Cómo ves ese momento de la censura? La censura que no es la que te prohíbe, sino la que de alguna forma tiene otros mecanismos para impedir que hagas tu trabajo. Claro. Bueno, es al final esa historia del silencio, ¿no? Que te comentaba, es convertir en peligroso algo porque, bueno, porque realmente pensaban que era peligroso y en cierta medida lo era. Quiero decir, al final eso genera pensamiento, genera que te cuestiones ciertas Ujú. cosas y que en una dictadura el pensamiento siempre es peligroso. Totalmente. Entonces, bueno, pues ahí está esa construcción y esa historia de silencio que ha marcado profundamente a nuestro país y lo sigue marcando. De hecho, yo cuando estaba escribiendo el guión del documental, pues resulta que a Paco Becerra le censuran su Ah, obra, la de Teresa. la de Teresa, o que a Alberto Conejero también le censuran El mar, Ujú. su obra sobre el maestro republicano. Y entonces en ese momento dije, no, es que esto no es un documental que esté hablando Del sobre el pasado. pasado, es que esto y estas cosas nos pasan hoy porque, bueno, porque en la transición no hemos hecho ese ejercicio de reconstruir el país sobre la memoria, sino que hicimos ahí un tapón, ¿no? Nos Lo miramos, cuenta Marisa Paredes un poco, ¿no? claro. En el documental, precisamente. Claro, entonces bueno, pues de aquellos, ¿cómo se dice? Aquellos polvos estos lodos, o Sí. al revés. Pero nos sigue pasando, claro. El pasado que nos sigue sucediendo, que dice Alberto Conejero y me encanta esa frase. Hablando de Marisa Paredes, ahora que ha salido a colación, yo creo que es el último trabajo, quizá, que hizo en vida. Pues no estoy segura, pero de los últimos sí, seguro. Em, Fíjate que yo estuve con ella en Madrid, pues poco, no sé, pocas semanas, antes de que falleciera y estuvimos hablando del documental y ella preguntándome que cuándo se iba a estrenar. ¿A qué festivales vais? Porque este que enseñarlo bien, que se vea, que se vea. Ujú. Y no pude verlo terminado y me dio mucha pena, pero desde luego ha sido un lujo poder tenerla y escucharla y que me hiciera así, me pusiera bien el pelo, me arreglara el pelo y me dijera, esto es importante, tú tienes que hacer que Agustín lo conozca la gente. Porque ella sí que llegó a conocer a Agustín, ¿no? Sí, Sí, ella lo lo conoció, cuenta. sí, sí, sí. Bueno, en ese ambiente teatral de los años 60 en el Madrid, en el Madrid de aquella época, ¿no? Cuando comenzaba pues ese teatro político, social, ella estaba en el círculo en el que se movía Agustín Gómez Arcos o Lauro Olmo. O sea, antes de que él se fuera de Sí, España. sí, sí, antes de que se fuera. Vale, vale. Yo pensaba que había sido como después, cuando él volvió. No, 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 lo conoció cuando él era dramaturgo en Madrid antes de irse. Claro. Ah. También tenemos a Almodóvar, otra de las, como no, así piezas más grandes ahora que están en el documental. Claro, él nos cuenta además que incluso llegó a compartir piso con él, que es algo que Mm. me hace como mucha gracia de repente, ¿no? Cuando genios de esta forma, de repente yo me los imagino un poco Willy Grace compartiendo, es un poco sitcom. Eh, ¿Cuál es el recuerdo que tenía Almodóvar de Agustín? Pues tiene un recuerdo absolutamente emocionante, con un cariño tremendo. De hecho, Almodóvar es una de las primeras personas que con esa reedición, ¿no? que hace Cabaret Voltaire de su obra, les da, quiero decir, las muestra, ¿no? Él en su película Dolor y Gloria, el personaje de Antonio Banderas, que es como su alter ego, Sí, aparece en dos momentos, una vez leyendo El Cordero Carnívoro, otra vez leyendo a Nano, que es un homenaje que le hace Almodóvar a Agustín. Agustín. Y, y bueno, desde el primer momento que contactamos con él para el documental, fíjate que él no se prodiga Sí. mucho, ¿eh? Pero sí que dijo, sí, sí, o sea, me encantaría, creo que hay que reivindicar a Agustín y, y le guarda un cariño tremendo. De hecho, creo que no ha abandonado todavía la idea de llevar alguna de sus obras al cine, ¿eh? O sea, igual ahí en un futuro Veremos. veremos, veremos. Muy buenas, Caneli. Me hace mucha ilusión que me hayas pedido que hable de Gómez Arcos porque sabes que me entusiasma. Creo que hay un par de cosas que me gustaría decir de Gómez Arcos. La mayoría ya la habréis dicho en la entrevista. Y es que como lector creo que todos pasamos por tres fases. Primero, un poco de sorpresa de que esto no nos lo hubieran enseñado antes, ni en clase ni en el instituto. Luego hay una cierta rabia de ver cómo se le ha tratado en las letras españolas a este hombre.
y luego todos nos volvemos un poquito embajadores de Gómez Arcos e intentamos que todo el mundo lo lea. Y creo que hay algo muy chulo en esa unión espontánea de lectores, porque hablan de que hay algo ahí detrás, ¿no? Creo que Gómez Arcos es un escritor profundamente español, aunque las novelas las tuvo que escribir en francés, pero a la vez es muy universal. Hay libros suyos que me recuerdan a cosas de Hemingway, a cosas de Boris Vian, a cosas de Chuck Palahniuk, que es del Club de la Lucha. O sea que hay como cierta transgresión y cierta atmósfera clásica española, una especie de ambiente que solo puede darse en sitios como Almería o incluso en La Mancha, ese tipo de atmósfera. Y luego decir que para una generación que ha crecido con esta frase manida de no hay que reabrir viejas heridas respecto a la guerra civil, Gómez Arcos creo que es la persona que mejor escribe sobre la herida, la vuelve a abrir, la inspecciona, la drena, la limpia, intenta que se cure, y creo que eso lo necesitamos para poder sanar como sociedad algún día. Luego deciros que tiene un libro que se llama María República, que estoy seguro que Almodóvar leyó o supo que existía a la hora de hacer Entre Tinieblas. Así que ahí lo dejo. Espero que lo leáis, que leáis todo, el teatro, la poesía, todo lo que caiga en vuestras manos. ¡Viva Gómez Arcos, coño! Hola, Caneli. Pues yo descubrí a Agustín Gómez Arcos gracias a nuestro amigo Luis, que me regaló El Cordero Carnívoro y me dijo simplemente léelo y ya me cuentas. Desde ese momento quedé enganchado a su literatura a través de su prosa lírica y gracias a todo lo que comparto con él, que es pues empezando por la orientación sexual, siguiendo por la ideología y también por el origen, porque mi padre es de Almería y gran parte de mi familia vive allí. Recomendaría leer a Agustín Gómez Arcos porque a través de las ideas metafóricas que va planteando un poco en cada una de sus novelas, nos describe el mundo que le tocó vivir, pues la dictadura, la transición, el exilio, cómo se ve al colectivo LGTBI con 50 años atrás. Pero pese a que precisamente esas novelas, sus novelas, tienen ese tiempo, prácticamente medio siglo, siguen siendo novelas tremendamente modernas que siguen planteándonos grandes situaciones que vivimos en la España de hoy en día. Y además, volviendo al tema de los orígenes, me gustaría darte un dato. Y es que un día me pregunté si Agustín Gómez Arcos tiene dedicada alguna calle, al menos en su ciudad de origen, en Almería, aunque bueno, él era de un pueblo de Nix, pero por lo menos en la capital de la provincia. Pues bien, para mi sorpresa, vi que tiene una pequeña calle dedicada en una pedanía a las afueras de Almería, que está situada entre invernaderos. Creo que define muy bien cómo España ha tratado a Agustín Gómez Arcos, y desde aquí quiero reivindicar, o me gustaría reivindicar, que creo que Agustín Gómez Arcos, por la relevancia que tiene fuera de nuestras fronteras, se merece que se le dedique una buena plaza o una buena avenida en su honor, ya sea en Almería, en su tierra, o en cualquier otro punto de España. Quería comentarte todo eso. Muchos besos. ¿Por qué te llamas Caneli? Hola, amiguita. Pues mi acercamiento a Agustín Gómez Arcos, yo creo que como el de casi todo el mundo, vino de una recomendación de una amiga, claro, porque hasta ahora esperemos que en ese sentido el documental cumpla su papel de divulgador de su vida, obra y de su mera existencia. Hasta ahora, como decía, pues a Agustín Gómez Arcos te lo tenían que recomendar, ¿no? Te lo tenían que descubrir y en mi caso, pues una amiga me pasó El Cordero Carnívoro diciéndome que lo leyera, ¿no? Es un libro que tampoco puedes decir, tómalo, te va a encantar, porque no sé si encantar es el verbo adecuado, aunque a mí, después de haberlo leído 2 veces, vamos, no solo me encanta, me flipa, me vuela la cabeza y todas esas hipérboles que usa la gente joven. Pero sí, Agustín Gómez Arcos yo creo que es un autor, no es sencillo entrar en su mundo, creo que
el primer acercamiento que se tiene a su obra siempre es un poco esquivo, un poco incómodo. Él es una escritura que da la sensación de estar un poco a la defensiva, pero bueno, si te enteras un poco de la vida que tuvo este hombre, pues no me extraña, ¿no? Y sobre todo, para mí lo revelador y, vamos, lo increíble y lo que le da a su obra una dimensión, pues, incomparable, es el hecho de que él creara, bueno, literatura antifranquista durante el franquismo, ¿no? Y de un hombre de su generación, porque claro, una cosa es pues la generación de exiliados, ¿no? Que siempre recordaban España, esa España perdida, con nostalgia, ¿no? Como con esa distancia también bueno, del exilio obligatorio. Para Gómez Arcos el exilio no es que fuera exactamente obligatorio, aunque evidentemente pues nadie se exilia por gusto, ¿no? Pero bueno, él se va a París después de haber intentado ser dramaturgo en España y todas estas cosas que me imagino que ya te las estará contando tu maravillosa invitada. Pero es eso, ¿no? Es literatura antifranquista hecha durante el franquismo, bueno, pues durante el desarrollismo, podríamos decir, ¿no? Incluso, ¿no? La parte, no iba a decir buena, evidentemente no es buena, pero bueno, la parte menos atroz de la dictadura, ¿no? La última parte, igualmente atroz, pero bueno, no era como la posguerra, ¿no? Entonces es como que su literatura, cuando la descubres, te hace darte cuenta de que faltaba una pieza en el puzzle de la cultura española del siglo XX, y esa pieza es Agustín Gómez Arcos, ¿no? Un escritor que triunfa en una lengua que no es la suya, en un país que no es el suyo, pero hablando todo el rato del franquismo, de los estragos del franquismo y bueno, y del sufrimiento de habitar un país bajo esa sombra roja, amarilla, roja, ¿no? Como él dice en muchas de sus obras, refiriéndose por supuesto a la bandera nacional y nacional católica, más bien. Entonces, claro, primero es el fogonazo de descubrir que esto existe, y luego es darte cuenta de que Agustín Gómez Arcos es un escritor superdotado, que muchas veces lo que te estás preguntando mientras lees El Cordero Carnívoro, La Enmilagrada, que yo lo reivindico un montón y creo que no es de las más conocidas, Ana no, por supuesto, María República. O sea, lo que te estás preguntando todo el rato, aparte de por qué no me he enterado antes de la existencia de este señor, es cómo se puede escribir tan bien. Yo es algo que me pasa con pocos escritores, pero con Gómez Arcos literalmente me tengo que parar para decir, pero ¿cómo se puede escribir tan bien? Así que ojalá este Copenelli literario especial Agustín Gómez Arcos pues sirva para descubrírselo a tus oyentas. Besos. Agustín sufre además dos formas de ostracismo, que iba a decir, no sé si es la palabra quizá, porque claro, él desde Francia como que añora España, pero claro, cuando él vuelve a España, de repente se encuentra una España que tampoco le abraza, como si dijéramos. Sí. Entonces es como, para mí era lo más fuerte de todo, ¿no? Que después de haber esperado a que muriera lo que tenía que morir, de repente tu país sigue por otro camino, ¿no? Hay un momento creo que dicen que España espera a él o algo así, y él como que me dice que una España en la que él pueda, no posfranquista, sino una otra España. Sí, sí, eso. ¿Crees que realmente lo que se encontró fue una España posfranquista? Bueno, se encontró, pobre, es durísimo, ¿no? Ese momento, claro, él vuelve con esa ilusión en ese proceso democrático, ¿no? De que va a poder escribir, de que va a poder hablar todo aquello que no había podido en todos esos años, y se encuentra pues con una España que no quiere saber absolutamente nada del pasado ni de la memoria. am, y que, bueno, pues como te decía, no quiere reconstruirse desde la memoria, sino desde la ceguera y desde el silencio. Y eso para él es terrible, ¿no? Él además lo dice en una entrevista, dice, yo me sentí un cadáver, estaba listo para que me enterraran. De hecho,
él en esa época, ¿no? Del transición, él escribe El hombre arrodillado, que es una de las últimas novelas que ha publicado en España Cabaret Voltaire. Y es la única novela de Agustín en la que no hay esperanza. En todos los libros de Agustín, que siendo muy duros y tremendos, ¿no? Siempre hay como un camino de esperanza, ¿no? Una creencia en un futuro mejor. Sí. Y este es tremendo, o sea, este es, no, ahí ve directamente diciendo, no, no hay esperanza para mi país, y eso es terrible. Es curioso porque Almodóvar es precisamente el que dice que, claro, él empezaba en ese Mm, momento su carrera profesional y él dice que, claro, que él activamente obvia todo lo que mm, es lo anterior, borra por completo cualquier rasgo de eso, pero que entiende que la generación justo anterior, que pensamos en Agustín, pero por ejemplo a mí se me viene a la cabeza también Eloy de la Iglesia, claro. en dirección, Mm. estaban demasiado impregnados, ¿no? De eso que había ocurrido y ya era imposible para ellos salir. Claro, era otra generación y lo habían vivido en sus carnes y no podían desquitarse de eso, ¿no? Ni olvidarse de eso. Y me parece como muy honesto, ¿no? Por parte de Almodóvar, esta reflexión que él hace, ¿no? Diciendo, bueno, yo o sea, borré deliberadamente todo eso. Él lo dice, yo sé muy bien lo que era vivir durante el franquismo, vivir además en un pueblo, siendo un niño gay. Él me dijo incluso en la entrevista, dice, yo me hubiera quedado en el pueblo, me hubiera suicidado. Pero precisamente por eso, bueno, que yo quería borrar aquello, ¿no? Y no mirarlo más. Y es ahora, me dijo, con esta edad cuando estoy haciendo más por el tema de la memoria, Mm. cuando lo estoy tratando más en mis películas. Y claro, al final yo creo que, bueno, pues son generaciones diferentes. La gente joven, pues también hay que entender que tenía ganas de vivir, que venía de, bueno, pues de un mundo muy cerrado y tenía ganas de disfrutar y bueno, pues Claro, quizá o con los ojos de hoy en día, claro. nosotras aquí de repente hablando y decimos, qué fácil, ¿no? Que tuvieron que tragar tal, pero claro, en ese momento Sí, yo tuvo que creo ser que sí, o complicado. sea, creo que no se puede mirar con ojos de hoy y que quizá pues en ese momento se hizo lo que se podía Ujú. hacer, pero sí que creo que hoy sí que estamos en disposición de revisar aquello, ¿no? Y De decir, oye, pues reparar, igual esto no se hizo bien y sí que tenemos que empezar a, a darle una vuelta. claro, a darle una vueltecita, sí, sí. Totalmente. Estábamos comentando que, bueno, pues empieza su carrera y me hace mucha gracia porque él es un poquito supervivencia lo que tiene que hacer cuando llega a Francia y es en un bar donde le encuentra trabajo, él representa sus obras, pero también es el camarero, lo hace todo y ahí precisamente es cuando encuentra al productor, ¿no? Al editor que le Mm. dice, oye, pues escribe una novela. ¿Cómo es la suerte también, ¿no? A la hora de encontrar dónde posarse, ¿no? Sí, sí, bueno, la suerte y buscarse la vida realmente, porque, bueno, pues entra de camarero, pero dice, bueno, pero voy a montar aquí algunas obras, voy a seguir escribiendo. Algunas de las obras que monta son divertidísimas. Él monta una que se llama Prepapá, donde hay una pareja burguesa y en la que el hombre se queda embarazado. Y es como ese niño que nacerá es como el hombre del futuro. Bueno, que son cosas como totalmente irreverentes y claro, pues de ahí los de la editorial Stock lo ven y dicen, oye, esto Aquí aquí hay hay, material. sí. A mí me emocionan mucho las fotos juveniles que Mm. aparecen supongo que serán de Antonio Duque, Sí, muchas son de Antonio Duque, de otras son ahí, de la familia. que y me llama mucho la atención que en todas las fotos, o sea, él siendo como era su obra, por lo menos hasta donde yo he podido, lo que tú decías hace un momento, muy triste, sin esperanza, de repente él es como súper jovial en las fotos, súper alegre, incluso aunque en algún momento del documental se comenta que era un poco antisocial, Sí, sus amigos cercanos dicen todos que era como una persona muy alegre. Em, ¿Eras consciente tú también de que al hacer esto estabas entrando también en una especie de memoria queer y poniendo sobre la mesa toda esa memoria queer, todas esas personas LGTBs que de alguna forma no pudieron ser felices y disfrutar de claro, esas vidas? claro, sin ninguna duda. Es que al final, en la memoria, como en todo, también ha habido pues una cultura heteropatriarcal que se apodera de todo siempre. Y si en mi anterior documental Marialeja ha regalado de esa memoria de las mujeres, de todo ese relato de la experiencia de las mujeres que fue borrado,
en este, por supuesto, también está el tema de la memoria LGTBIQ+, y de la memoria queer, que es memoria democrática también y que por lo tanto hay que hablarlo y hay que sacarlo y hay que reivindicarlo. Y para mí también es un documental que habla sobre la disidencia, ¿no? Y sobre ese señalamiento, esa expulsión que sufre toda persona disidente, ya sea persona LGTB, ya sea mujer no sujeto pasivo, ya sea todo aquel que se salía de ese marco homogéneo que imponía la dictadura, ¿no? Y por lo tanto, eso estaba ahí desde el principio. em, y también hay como un recorrido, ¿no? A mí me emocioné mucho cuando encontré esas imágenes de la primera manifestación del orgullo en Barcelona, que, que te va también contando, ¿no? Una historia del país. No es solo, a mí me gusta en los documentales que al final el personaje me haga un Por poco de otras cosas, vehículo, sí. ¿no? Sobre esa historia del país. Y sí, por supuesto, eso está ahí. Y creo que queda muchísimo por Por hacer. desenterrar, Sí, quizá. muchísimo. Las mujeres en la obra de Agustín también son mujeres muy fuertes, que además parece que son más protagonistas que los propios protagonistas hombres, yo creo, ¿no? La única novela que yo he leído ha sido El cordero carnívoro, pero la madre y la criada La madre, bueno. son dos pilares durante toda la novela, incluso cuando ya han fallecido, siguen estando presentes. Sí, ¿Cómo ves este momento feminista o posible feminista de Agustín? sí, ¿no? Súper feminista. Yo recuerdo cuando leí El Cordero Carnívoro, ese monólogo que hace la madre, que es un capítulo entero, que lo tengo subrayado entero, que digo, pero es que esto es feminista hoy, quiero decir, hoy no se escriben estas cosas. Me parece impresionante. Y nos habla de esa personalidad y ese carácter totalmente moderno y avanzado de Agustín. O sea, al final yo creo que el que conecte también ahora con lectores muy jóvenes Ujú. y que no se haya quedado antiguo para nada, porque Claro. muchos lectores, o sea, muchos autores tú los lees y dices, bueno, esto sé, todo el tiempo ya lo está tampoco mal, pero a Agustín no le pasa. Am, a mí me parece impresionante y me fascinan sus personajes femeninos. O sea, ojalá los guionistas, los señores guionistas de hoy escribieran personajes femeninos así. La verdad. Agustín Gómez Arcos, pues mira, llegué a él como mucha gente, por casualidad y por una recomendación muy entusiasta. Que en una feria del libro de hace, no sé, unos 5 o 6 años, estaba trabajando en la caseta de Cabaret Voltaire, una amiga mía, y fue una recomendación tan enfervorecida que bueno, que no necesité que siguiera dándome razones. Y bueno, ya desde las primeras páginas fue completamente un rapto. O sea, fue increíble. Me llamó mucho la atención, o sea, no paraba de comprobar la fecha original de publicación, porque me parecía alucinante que se hubiera adelantado, o sea, que fuera rabiosamente moderno para la actualidad, no ya para aquel entonces, sino incluso para ahora, ¿no? Me encantó, me atrapó y me pareció extremadamente refrescante esa rabia como tan amorosa, ¿no? De la que tanto podemos y debemos aprender. Ese rencor que ilumina, ¿no? Más que enterrar las cosas u omitir de manera interesada, quizás, ¿por qué no? Las buenas, ¿no? O algunas como mucho más mezcladas. Bueno, eso. A Agustín se llega cuando se llega y como se llega, ¿no? Pero espero que gracias a ese documental maravilloso que es Un hombre libre, espero que llegue a mucha más gente porque, bueno, no se puede hacer justicia realmente con los muertos, ¿no? Pero, pero sí se puede disfrutar y se puede mirar hacia adelante con una obra que hacía mucho tiempo que debería estar en muchas más estanterías en este país, que quizás retrata mejor que nadie, y con más extensión, ¿no? Con más capacidad de aunar un montón de cosas sin poses, posicionamientos interesados y sobre todo superficiales, ¿no?
con una implicación total en todos los sentidos, artística, política, emocional, absolutamente maravillosa. Está muy vivo, pero ojalá lo estuviera de verdad y no se lo hubiera llevado esa pandemia del SIDA. Nada, eso. No sé si mi recomendación entusiasta le servirá a alguien. A mí me sirvió la de aquella persona y bueno, creo que afortunadamente cada vez está llegando a más gente. Los lectores jóvenes conectan con muchísima facilidad con esta obra, pero creo que cualquiera puede y debe hacerlo a nada que le dé la oportunidad. Soy Cristo Casas y el motivo por el que a mí me gusta tanto y me parece tan trascendente la obra de Agustín Gómez Arcos, aparte de obviamente señalar, como todo el mundo, que ha tardado décadas en traducirse y publicarse en su propio país, lo cual ya es suficientemente elocuente, a mí me gusta mucho su acercamiento al tabú, porque la mayoría de sus obras tratan algún tabú y se articulan en torno a él, ya sea el incesto en El Cordero Carnívoro, ya sea el trabajo sexual en María República o ya sea el sadomasoquismo en Escena de caza furtiva. Pero el trato que hace de ese tabú no es desde el morbo. Él no escribía sobre temas incómodos porque así conseguía que el lector morboso se acercara a ellos y quisiera saber más por mera morbosidad, sino que hace un retrato político del morbo. Agustín Gómez Arcos sitúa esos tabúes en la sociedad en la que se dan, normalmente una España en transición o incluso una España en dictadura, y a partir del tabú hace un análisis político y sociológico de por qué llegamos a esas prohibiciones, por qué llegamos a esos miedos, por qué llegamos a tachar el incesto o a tachar el sadomasoquismo como actitudes reprobables. Y esto convierte su obra en universal. De hecho, algo a mí que me gusta mucho de la obra de Agustín Gómez Arcos es que en la mayoría de sus obras podemos hacer un paralelismo con alguna cuestión política actual. Por ejemplo, cuando Ana no atraviesa toda la península hasta dar con su hijo, que es un preso político en Galicia desde Almería, podemos también hacer aquí una lectura del acercamiento de los presos de ETA a sus prisiones, ¿no? O cuando leemos sobre el incesto en El Cordero Carnívoro, podemos también pensar cómo esto es, cómo esta prohibición del sexo entre hermanos, podemos también interpretarla de la prohibición de la disidencia sexual en general o de la prohibición de relaciones sexuales entre personas con un amplio escalón de edad entre ellas, o por ejemplo, Escena de caza furtiva, donde vemos el asesinato anónimo de un cacique a manos de un pueblo cansado. También podemos hacer, a partir de este libro, una lectura, por ejemplo, del asesinato del CEO de una mutua privada a manos de Luca Mangione, ¿no? La obra, el modo en que trata el tabú, Agustín Gómez Arcos, hace que su obra sea universal y sobre todo hace que su obra sea profundamente incómoda, y yo creo que la literatura nos tiene que incomodar, nos tiene que remover y tiene que hacernos ampliar fronteras, y creo que nadie como Gómez Arcos amplió las fronteras políticas de lo que se considera aceptable y no, tanto en literatura como socialmente en el Estado español. Si tuviera que recomendar un libro concreto, y a pesar de que mis favoritos seguramente sean Escena de caza furtiva o El Cordero Carnívoro, creo que es muy adecuado recomendar hoy en día María República. ¿Por qué? En esta obra en la que vemos a una trabajadora sexual que es forzada a entrar a un convento, ¿no? Y vemos cómo se confronta su sistema de valores, ella que es una trabajadora sexual políticamente activa, republicana, con los del convento ultracatólico en el que entra, y muy concretamente con la figura de la Madre Superiora. Sucede algo en este convento y es que la Madre Superiora va intentando reeducar a María República para convertirla en una persona de derechas como ella, y para ello juega muchísimo con el lenguaje y juega mucho a resignificar las palabras cotidianas para acabar convenciendo a una persona pues, de unos valores contrarios a los suyos, ¿no? Y me parece que esta obra es muy interesante hoy en día porque creo que con el auge de la extrema derecha que estamos viviendo, vemos también como la derecha y la extrema derecha, y es algo que hace mucho Ayuso, por ejemplo, no solo hablo del mundo global, vemos una resignificación de las palabras o un vaciado de las palabras que podrían conducirnos a sociedades mejores o a utopías revolucionarias, ¿no? Y creo que no hay mejor forma de recomendar María República, que además es una obra de humor negro muy graciosa, y yo me he reído mucho con ella, aparte de estar maravillosamente escrita. Y creo que lo mejor es leer un parágrafo para que, bueno, los oyentes de la Canelli podáis decidir cuánto una obra de los años 80 puede hoy en día aplicarse a las estrategias de la extrema derecha, como lo que os voy a leer a continuación. Obedecer es un deber sagrado, un deber humilde. Obedecer descansa y relaja. Obedecer predispone a la alegría. Obedecer nos convierte en niños.
¿Hay algo más hermoso que un niño obediente? María no se atreve a pensar un niño travieso. La obediencia es el camino de la sencillez, de la conciencia tranquila, es la primavera del alma. Un pueblo obediente madruga, oye misa, trabaja 11 horas diarias, 2 para él y 9 para nosotras, ve la televisión, se acuesta, hace niños para la patria y se duerme. Come poco, un pueblo bien alimentado es indecente. Dar órdenes a un pueblo obediente es uno de los placeres más honestos para las almas simples como la mía. La palabra opresión es un poco vulgar, trivial. En el lenguaje oficial, que es el único válido para los anales de la historia, hoy ya no se ejerce la opresión, hoy se gobierna. De modo que gobernar es obligar a obedecer, es decir, poner en práctica la audiencia íntima de nuestro voto, el de obediencia. Estamos hablando de personajes femeninos, de mujeres. Hemos hablado ya un poquito de María. Por favor, te lo tengo que pedir. Hablemos un poco más de María Lejárraga. Que ya sé que no es el momento ahora, pues estamos hablando de Agustín, pero no la conocía para nada. Y gracias a tu documental, de repente he dicho, pero esta persona, esta mujer, ¿de dónde ha salido? O sea, ¿de qué planeta era? Porque ya empezando desde su producción teatral del principio, con su marido como seudónimo, pero luego toda la vida que tuvo después, no sé, háblame un poco más de María. Pues salió de un país que desconocemos. Quiero decir, es que no era un caso único o excepcional, es que María pertenece a una generación de mujeres de esa España republicana, de esa España en la que empiezan a introducirse las teorías feministas, empiezan los primeros clubes de mujeres, se consigue el sufragio femenino 12 años antes que en Francia, que siempre pensamos, ¿no?, que Francia está por delante. No, no, en esa época España consiguió el voto femenino antes. Y de, bueno, pues de una España que, como digo, desconocemos porque nos han hecho desconocer y porque toda esa obra, ese pensamiento, esas experiencias de esas mujeres que están ahí, que están escritas y que existen, pues fue expulsada y fue borrada y se le hizo olvidar para que las mujeres durante el franquismo pensaran que nunca nadie antes que ellas había podido hacer otra cosa que no fuera estar en la casa. O sea, todo esto tiene un fin político, obviamente, ¿no? Cuando dicen, no, se olvidaron, no, no se olvidaron. O sea, como si de casualidad se nos ha olvidado, no, no. Ya, Esto se ocultó deliberadamente y con un fin. Pero lo mismo con la memoria LGTB y con la literatura LGTB. O sea, al final eran peligrosos, ¿no? Como decíamos, porque podía darte otra visión de la vida y podía hacerte cuestionar todo aquello que en una dictadura no podía cuestionarse. Pero todas estas personas existieron, o sea, no son casos aislados, es que forman parte de ese país que intento recordar o por lo menos hacer visible en mis documentales, porque, bueno, pues todavía sigue en el olvido. Sí. totalmente. Claro, ya Antonio Machado, bueno, Rubén Darío fue tu primer documental así grande. Antonio Machado, María, tenemos a Agustín Gómez Arcos. ¿Cuál va a ser lo próximo? Bueno, pues eh, estoy escribiendo el guión de una peli de ficción, que Ah, me apetece hacer otra cosa. Yo no dejaré nunca el documental porque a mí me encanta, pero bueno, pero por ahora voy a dejar un poquito a los escritores, o no tanto, pero sí que me apetece hacer ficción. ficción original. Ujú. Pues, qué maravilla. Hablabas también del mundo documental, que no lo vas a abandonar, pero me gustaría preguntarte, igual es un poco manida esta pregunta, pero ¿cómo es el mundo documental desde el punto de vista de una mujer? Uf, bueno. He tocado hueso, de repente. Pues como todo, te quiero decir, pues como el de la literatura, bueno, pues desde el punto de vista de una mujer es que te hagan sentir constantemente y a diario que tu forma de ver el mundo, que tu mirada, que tu forma de estar en el mundo no es la norma, no es la universal, sino que eres un anexo, un nicho, un apartado, ¿no? Em, entonces eso es difícil, es continuamente tener que estar luchando contra eso. mm,
y creándote además pues muchísima inseguridad, porque, bueno, eso que se dice, ¿no? Del síndrome de la impostora, parece que todas lo tenemos, creo, pero parece como que encima tienes tú la culpa, ¿no? Que te la has Claro. creado tú sola. No, no, cariño, o sea, el síndrome de la impostora es porque constantemente estás recibiendo el que, pues si te dan un premio, ay, porque ahora las mujeres estáis de moda, o porque sois una cuota, o porque es lo políticamente correcto. O sea, nunca Ujú. es porque hayas hecho un buen trabajo. Siempre hay como mil excusas para devaluar tu trabajo. Y bueno, el intentar hacer las cosas desde otro lugar, eso mal siempre, o sea, lo vas a pasar mal porque la industria del cine es una industria muy masculinizada, masculinizada mal. Entonces, con unos códigos y unas normas y una forma de hacer muy, muy marcadas, y cuando alguien llega y quiere hacer las cosas desde otro sitio, No, pues no no gusta. te lo van a poner fácil. Entonces, bueno, Estaba pensando que, de hecho, de mis documentales favoritos coincide, y o sea, ha sido coincidencia, cuando me he puesto ahora a reflexionar, que son dirigidos por mujeres. Estoy pensando en Función de Noche, por ejemplo. bueno, maravilla, es una de Bueno, mis pelis favoritas. a mí me flipa. O sea, O sea, es que eso, mira, que el otro día me dieron un premio que se llama sí. Premio Josefina Molina, Ujú. y yo recordaba esa peli porque es que puede ser una peli más moderna en esa época. Y qué poco recordada Josefina Molina, que es una de las grandísimas directoras que tiene este país. Bueno, dime tú, ¿qué te he cortado? Porque es que me venía No, no, a no, decir no. Josefina y yo me Adelante, iba a adelante, olvidar. adelante. O sea, yo estoy pensando porque yo pues tengo la suerte de poder trabajar con pues, gente famosa y tal en mi trabajo de normal, no de travesti. Y con Lola Herrera he tenido contacto. Entonces, yo cuando tuve a Lola Herrera hace unos años, estaba precisamente haciendo 5 horas con Mario. Ya la última vez que la representó, vino Josefina Molina muchas veces, una mujer encantadora. Y yo esperé hasta el último día porque yo soy también muy pudoroso. Soy muy coleccionista y Sí, muy yo soy igual, tal, ¿eh? pero soy muy pudoroso. Entonces, fíjate que hablo en masculino incluso cuando me disocio ahora de repente. Vine con mi copia de Función de Noche de último día y le dije, por favor, ¿me la puedes dedicar? Y me la dedicó. Y la dedicatoria era, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Buah. O sea, Lola Herrera ya con 85 años en ese momento, ahora ya va a hacer 90, diciéndome que ese documental que hizo en el año 83 era lo mejor que había hecho, lo mejor que había hecho en su vida por ella misma, añadía al final. Por ella misma, qué Para ella maravilla. misma. Sí, O sí, sea, que sí, era sí, como... sí, claro, no, es que sí, tal Y a cual. mí me emocionaba mucho también, pues eso, ver que ahora mismo, en la actualidad, hace unos años, vamos, seguía viniendo Josefina, seguía viniendo, y había esa conexión todavía entre ellas, de esas dos mujeres, ¿no? Que han pasado de todo, además, y seguía todavía habiendo esa conexión entre ellas, ese, no sé cómo llamarlo, esa magia, Sí, bueno, quizá. es que claro, fíjate, Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Pilar Miró, que son como las primeras mujeres no licenciadas en la Escuela de Cinematografía todavía en los últimos años de la dictadura. Yo pensaba, digo, o sea, si hoy es difícil lo que ¿Cómo tuvieron tuvo que que ser? pasar estas mujeres, y qué bonito que lo hicieron siendo amigas Mm. en una industria que fomenta precisamente La y compatibilidad. constantemente la competitividad, los codazos, el pisotón, y cómo para mí son un ejemplo de esa otra forma que creo que ahora pues muchas directoras intentamos reivindicar, ¿no? Intentamos llevar a cabo de trabajar desde la sororidad, desde el compañerismo, desde los cuidados que me parecen tan importantes en esta industria, que a veces es violenta y a veces es agresiva, y si eres una persona sensible creo que a veces te expulsa y te machaca. Y para mí son un ejemplo brutal estas mujeres en una época tan difícil en el que estamos solas, eran las Total. primeras. Ujú. Estaba pensando también en, no sé si conoces My Mexican Brexit. Sí, me encanta. Increíble. El silencio es un cuerpo que cae o algo así, no sé cómo se llama. Creo que es algo así, que también Sí, es de una directora que hablaba de su padre, ¿no? sí. No sé, te estoy diciendo por decirte documentales que a mí me gustan mucho y que da la casualidad, pues eso, que están dirigidos por mujeres. Mm, Me gustaría también que me contaras un poco cómo te enfrentas tú al cine, ¿no? ¿Cuáles son tus referencias a la hora de, ya no de documentales, sino de cine en general? Eh,
¿Cómo es Laura? En ese sentido. Bueno, pues siempre he sido una persona cinéfila desde que era pequeña. De hecho, yo crecí viendo películas en el cine de verano, en la azotea de la casa de mis abuelos, que daba un cine de verano, Ah, entonces yo mira. me subía, sí, sí, y me veía todo, pero todo, todo, todo. O sea, todo lo que pusieran yo me lo veía. Pero nunca jamás entró en mis planes dedicarme al cine. Y también supongo que es porque yo no tenía ningún referente, o sea, no veía películas dirigidas por mujeres en los 80 cuando yo crecí. Mira, alguna de Josefina María, pero La Losa de los Puertos, que me encanta. Pero, pero no, no, no sé, no era una opción real. Ujú. Em, Así que bueno, siempre sí que sabía que yo quería dedicarme a contar historias, pero no sabía muy bien cómo. Así que bueno, yo estudié historia del arte. Yo también. Ah, sí, Sí. me encanta porque, ¿sabes qué? Es que siempre que estoy encontrando mucha historiadores del arte, tenemos ahí como una conexión, creo Somos yo. un secreto Sí, todo. sí, sí, somos un club secreto. Y bueno, yo quería ser arqueóloga, fíjate, porque siempre me ha apasionado, ¿no? Eso de buscar en esas historias que están ahí bajo tierra. De alguna forma Sí, es pero lo bueno, que yo eres. creo que al final lo he acabado haciendo y me encanta eso, ¿no? Como desenterrar esas cosas que están ocultas, que no se quieren ver, que no se quieren oír, que están en silencio y ver qué nos cuentan de Ujú. quiénes somos hoy en día. Eso me interesa mucho, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto de los silencios Sí. que está en el documental de Agustín. Y nada, al final llegué al cine pues por casualidad. O sea, yo creo que hay un relato súper romantizado de los directores de cine que yo siempre quise ser director de cine, entonces no sé qué. Pues mira, yo me puse a trabajar en lo que me salía, me pilló la crisis esta de 2007 horrible, tuve, yo qué sé, 8.000 trabajos precarios. Por cosas, yo conocía a gente que trabajaba en productoras y empecé a trabajar como documentalista. Y de ahí me dijeron, oye, pues esto está muy bien escrito, ¿por qué no escribes el guión? Y empecé a trabajar como guionista en documentales de flamenco. Y hasta que, bueno, pues hasta que después de unos años como guionista me lancé a dirigir de una forma un poco inconsciente. Absolutamente lloraba todos los días, o sea, fue una inseguridad tremenda. Y después he ido aprendiendo. Y bueno, y en cuanto a referentes, pues es que me pasa como a ti, que me gusta el cine de mujeres, que parece que lo digo así como una cosa, pero es que es lo real. Y no, ¿sabes por qué? Creo que es porque como llevo toda la vida leyendo y viendo obras escritas por hombres, Ujú. de repente llega un momento en el que necesitas otras miradas, historias que estén contadas desde otro lugar. Totalmente. Entonces, como que tienes necesidad de eso, ¿no? Y porque muchas veces te sientes un bicho raro porque tú no te has encontrado en esas historias, Total. ¿no? Entonces de repente dices, ah, no, si no era un bicho raro, si es que, si es que los que eran como yo, pues resulta que estaban ahí ocultos. Juntos. Lo que dice un poco, Agustín lo comenta en el documental, que esas diferencias, esas disidencias, es lo que crean su identidad, ¿no? Al Claro, final es lo que nos pasa también a las que estamos ocultas un poco. claro, sí, sí, pero tal cual. Es eso, es precioso cómo necesitamos relatos que nos construyan, quiero decir, y muchas veces se desprecia un poco el poder de la cultura en ese sentido, como, bueno, si es una peliculita, no, no, perdona, esto eh, genera identidades. Y es así, tú te Total. construyes en referencia a los libros que vas leyendo, las canciones que vas escuchando, las películas que vas viendo. Eso te construye, Total. claro que sí. Y si todo eso te viene desde un señor blanco heterosexual siempre, pues, pues te vas a sentir un poco rara, claro, Algo raro hay ahí. claro. Pues si quieres, para ir acabando, quisiera recordar un poquito la frase que dice Alberto Conejero de la pasar página, que sí que vamos a pasar página, pero antes de pasar la página vamos a leerla. Muchas gracias, Laura, por haber estado en Ayla Canelli. Muchísimas gracias a ti, es un placer. Estaré muchísimas más rato charlando contigo. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Bueno, chicas, habréis ido escuchando durante todo el episodio varias intervenciones, ¿no? Decía una de esas intervenciones que una de las formas de llegar a Agustín Gómez Arcos era a través de las recomendaciones de las amigas, ¿no? De que te lo presentaran. En este caso, pues yo he recurrido a algunas de las amigas de mis amigas, de las amigas del podcast. Y paso a citarlas para darles las gracias, agradecerles de verdad que siempre que pido un audio o pida colaboración estén ahí y me ayuden.
Voy a ir respectivamente, según su intervención, Alberto Banden, David Colbert, Jesús Pascual, Luis Chinaski, Juanfran, Enrique Aparicio, Darío Gael y Cristo Casas. Muchísimas gracias a todos por haber contribuido a este podcast especial Agustín Gómez Arcos, a este Ayla Canel especial Agustín Gómez Arcos. Y bueno, tenéis este fin de semana, todo un fin de semana dedicado a Agustín Gómez Arcos en Madrid, sobre todo, donde podréis contar con coloquios en varios cines de la capital con la presencia de la propia Laura. Desde el jueves 27 en los cines Golem y en los cines Embajadores tendréis 2 sesiones ya de preestreno con la presencia de Laura. El propio viernes 28, que será el día del estreno de la película, del documental que estamos hablando, del que llevamos hablando todo el rato, tendréis también la posibilidad de encontraros con Laura de nuevo en el Cine Embajadores Río, que por cierto es donde hacemos La que Palomitas, ahora hablaré de eso. También el propio viernes, mira, una cosita que me hace bastante ilusión es que también se va a estrenar el documental Un hombre libre en Zamora, mi ciudad natal, en este caso con coloquio con Perra de Satán, que seguramente ya la conozcáis por estos lares. Y luego, pues el sábado 29, de nuevo en los cines Golem. Y el domingo 30 en los cines Embajadores Río, de nuevo, otra vez coloquio con Laura Othman. Así que, cariños, si os quedáis sin verla es porque queréis, porque opciones, y además de ver a Laura también y hablar con Laura y, bueno, pues tener esta conversación maravillosa que hemos tenido con ella en persona, pues vais a tener todo este fin de semana. Y bueno, hablando de cine y Lucky Palomitas que comentaba hace un momento, ya sabéis que hemos ya cumplido un año, ha sido maravilloso de verdad, fue una absoluta fantasía ver Barwire con todas vosotras, vino pandemia, lo pasamos genial, yo me puse en plan super vigilantes de la playa, todo perfecto, todo maravilloso, cariño, pero la cosa sigue. Lucky Palomitas tiene mucho más carrete que dar, seguimos y la siguiente fecha es el 12 de abril para ver todas juntas una película que para mí es una de mis películas de mi vida, una de las películas de mi vida, que es Hedwig and the Angry Inch. Os espero a todas en el Cine Embajadores Río, calle Ercilla número 53, el sábado 12 de abril a las 12 del mediodía, para ver juntas esta película maravillosa, mágica, espectacular, que de verdad que si no la habéis visto, pues haceros un favor, veniros a verla con nosotras, porque de verdad que os puede cambiar la vida. A mí me la cambió. Caneli, besos.